Leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, los versículos 4 al 6, que dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muchos cristianos al leer estos versículos se llenan de temor y piensan que una persona que ha sido justificada por la sangre de Jesucristo puede caer de la gracia y perderse eternamente. Pero es importante que nosotros leamos estos versículos en su contexto. El apóstol, el escritor a los Hebreos, está tratando de que los hebreos entiendan que con la llegada del Mesías llegaron los últimos días. Así lo dice en el capítulo 1, versículo 2. Que dicen, estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y que también con la llegada del Mesías, pues llegó el siglo venidero. Así lo dice en el capítulo 2, cuando dice que sujetó a Cristo el mundo venidero, que es el siglo venidero, la edad venidera. Entonces, con la llegada de los últimos días y con la llegada de la era venidera, el siglo venidero, también llegaría el juicio de Dios. Y que la única manera de escapar del juicio de Dios era mediante el sacerdocio eficaz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia del sacerdocio del Señor Jesucristo? La importancia del sacerdocio del Señor Jesucristo radica en que Él hace una expiación completa y perfecta. Cuando hablamos de una expiación completa y perfecta, nos estamos refiriendo que a través de su sacrificio, su ofrenda de su cuerpo entregado, el hombre queda limpio de todo pecado para poder escapar del juicio de Dios y vivir en la presencia de Dios feliz para siempre. Entonces, al leer estos versículos, nos vamos a dar cuenta que los textos que anteceden y los textos que preceden, es decir, los que están antes y los que están después, están hablando específicamente del sacerdocio de Jesucristo. Y están advirtiendo a los hebreos que la única manera de escapar del juicio que pronto caería sobre ellos por haber violado el pacto era que fueran expiados por el sacerdocio del Señor Jesucristo. Entonces leamos algunos versículos anteriores para que veamos que se está refiriendo al sacerdocio. Por ejemplo, en el capítulo 5, cuando leemos desde el versículo 9 nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, es decir, los que obedecen el llamado del Evangelio. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces nos dice en el versículo 11 lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí vemos que el apóstol está diciendo que él tiene mucho que explicarle acerca del sacerdocio de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec. Claro, nosotros no leímos los versículos desde el 1, el capítulo 5, donde habla de que así como Aarón fue llamado, Jesucristo fue llamado, que no se constituyó al mismo como sumo sacerdote. Entonces, aquí nos dice que hay mucho que decir acerca del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Y que entonces, a causa de la incapacidad de ellos para comprender, él no le podía explicar. Pero los animaba a seguir hacia adelante, conociendo, entendiendo cuál es el papel de Jesucristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, para librar del juicio.
El sacerdocio era importante para librar del juicio. Muchas veces leímos en el Antiguo Testamento que cuando Dios estaba enviando sus juicios, mandaba que se hiciese un sacrificio, que se hiciese expiación, y entonces el juicio de Dios cesaba, la mortandad, la plaga cesaba. De manera que todo eso era para enseñarnos que la manera de escapar del juicio de Dios es mediante el sacerdocio de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec. Entonces él está tratando ese asunto aquí, en el capítulo 6, cuando él le habla: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios. Está diciendo que sigan hacia adelante, a la perfección es a la madurez. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, es decir, vamos a avanzar. Entonces, ¿por qué ellos tenían que avanzar? Y ahí entonces introducimos los textos que leímos al inicio, donde dice que es imposible que aquellos que fueron humiliados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, eso quiere decir es que vieron el ministerio de Jesucristo, vieron las obras poderosas que Jesucristo estaba haciendo y vieron también lo que los apóstoles posteriormente a la resurrección de Cristo también estaban efectuando. Ellos estaban viendo los poderes del siglo venidero, dice en el versículo 5, asimismo gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, con la llegada del Señor Jesucristo, con los milagros, se estaba demostrando que el siglo venidero había llegado. El siglo venidero era lo que ellos estaban esperando que se inaugurara cuando el Mesías llegara. Entonces, esa era una evidencia para ellos de que Cristo era el Mesías y que por lo tanto los últimos tiempos, el siglo venidero había llegado. Entonces, si ellos rechazaban a Jesucristo como el medio de expiar su pecado, entonces lo que le esperaba era el juicio de Dios. No había manera de ellos salir victoriosos de ese juicio, a no ser que ellos fueran limpiados por el sacrificio de Jesucristo. Porque el juicio por la violación a las leyes, los juicios que estaban contenidos en el pacto, cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, el capítulo 26 de Levítico, allí hay una serie de juicios, de maldiciones que caerían sobre Israel por haber violado el pacto de Dios. Entonces aquí le está diciendo que aquellos que rechazan el sacrificio de Jesucristo y su sacerdocio, entonces no van a poder escapar del juicio de Dios, sino que lo que le espera es la destrucción, la perdición, como lo dice también el capítulo 2 y el capítulo 10. Es una advertencia seria que le estaba dando a ellos para que ellos pusieran su confianza, su seguridad, única y exclusivamente en la obra perfecta realizada por Jesucristo. Entonces, cuando le seguimos leyendo, por ejemplo, en el versículo 7 nos dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa para aquello por lo cual es labrada y recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esos versículos también están haciendo alusión al pacto. Cuando leemos en el capítulo 28 de Deuteronomio, vamos a ver que allí Dios promete bendecir su tierra, pero que si ellos violaban las leyes, la tierra de ellos iba a ser maldita. Entonces lo que producía la tierra iba a ser inútil, no iba a dar provecho, y por lo tanto, entonces había que quemarlo porque no servía para nada. De eso es que está haciendo referencia aquí. Vamos a leer un versículo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 3. Dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Entonces, ahí nos está hablando de las bendiciones que Dios estaba prometiendo si ellos guardaban el pacto. Pero en el capítulo 29, entonces nos dice a nosotros, en el versículo 16 en adelante, nos habla de una maldición que también ellos iban a recibir si ellos violaban el pacto de Dios. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de naciones por las cuales habéis pasado. Entonces nos dice en el versículo 21: y apartará Jehová y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejana tierra,
cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová le habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, las cuales Jehová destruyó en el furor de su ira. Entonces vemos aquí que Dios está diciendo que su tierra iba a ser maldita y que iba a pasar como en Sodoma y Gomorra. Entonces es lo que el escritor a los hebreos le está recordando a ellos. Le está diciendo, ustedes saben que Dios pronunció una bendición sobre Israel, sobre su tierra, si ellos guardaban el pacto, pero una maldición si ellos violaban el pacto. Su tierra iba a ser maldita y no iba a producir, iba a ser quemada. Entonces, esa tierra que recibe la bendición se refiere a que Dios iba a enviar su lluvia a su tiempo para que la tierra produjera. De la misma manera le está diciendo ahora, Dios ha enviado la lluvia de la revelación a través del Señor Jesucristo. Y aquellos que son buena tierra van a recibir esa lluvia y entonces van a estar bendecidos y van a llevar las bendiciones del pacto y van a poder escapar del juicio de Dios. Es decir, aquellos que recibieran la revelación enviada desde el cielo en la persona del Señor Jesucristo iban a escapar del juicio que pronto caería, como en efecto cayó desde el año 66 hasta el año 70, estuvieron cayendo los juicios sobre la ciudad de Jerusalén, pero aquellos que fueron expiados por el sacrificio del Señor Jesucristo escaparon y pudieron salir ilesos y entrar al reino de los cielos. Sigamos viendo algunas cositas más aquí en el capítulo 6 a los hebreos, donde nosotros estamos viendo que aquí no se está hablando de cristianos que ya el sacrificio de Cristo ha expiado y que ellos han sido confirmados en la verdad del Evangelio, sino una advertencia para Israel de que solamente a través de Jesucristo pueden escapar del juicio que pronto vendría. Y si seguimos leyendo aquí en Hebreos capítulo 6, en el versículo 9, por ejemplo, nos dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, le está explicando, le está diciendo, en cuanto a ustedes, los que ya han creído en Jesucristo, estamos persuadidos de que lo que le viene a ustedes no es un juicio, sino las bendiciones que Cristo ganó para ustedes. Y entonces en el capítulo 15, en el versículo 15, empieza a hablarle de por qué los cristianos que han puesto su confianza en el sacrificio de Jesucristo pueden tener su seguridad, su confianza de que Dios lo va a proteger en el juicio y que van a salir ilesos y van a tener su salvación segura. Leemos en el versículo 15 que nos dice, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, refiriéndose a Abraham. Entonces en el 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces estos versículos enseñan, no solamente que Dios hizo una promesa, sino que hizo un juramento. Para Dios mostrar la seguridad que hay en creerle a Él, en creer lo que Él ha prometido, Él lo juró. Él no tiene necesidad de jurar, porque Él no es hombre para mentir. Pero Él quiere darle a los hombres que han creído en Él un fortísimo consuelo, como dice aquí, una esperanza firme. Así que Dios no solamente juró salvar, liberar en el juicio a aquellos que ponen fe en su Hijo, sino que también lo juró. No solamente lo prometió, sino que también lo juró. Entonces aquí nos dice que ese juramento es un fortísimo consuelo para aquellos que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Esa palabra acudido quiere decir que hemos huido a la ciudad de refugio. Se está haciendo referencia aquí
al libro de Números capítulo 35, se está haciendo una comparación, una analogía. Allí en Números capítulo 35, Dios le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que cuando cruzaran el Jordán, construyeran ciudades de refugio, donde la persona que hiriere a otro sin intención y le causara muerte, entonces podía correr a esa ciudad y que el vengador de la sangre no le alcanzara y no le diera muerte. Es decir, su vida estaba segura en ese lugar. Entonces aquí nos está diciendo que Cristo es ahora nuestra ciudad de refugio. Y que aquellos que hemos huido, que hemos escapado para salir ileso y victorioso en el juicio, allí nuestra vida va a estar asegurada. De manera que en estos versículos se está asegurando a los cristianos que ya han creído en Cristo. Así que Hebreos capítulo 6, lejos de poner perplejo al creyente, le da seguridad. Y aquí se mencionan algunas cualidades que tiene nuestra esperanza. Aquí nos dice, por ejemplo, aquí en el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Lo primero que nos dice que nuestra esperanza es segura. Y la palabra en el original quiere decir inconmovible. ¿Por qué la esperanza que tenemos de salir victorioso en el juicio, de tener vida eterna, es segura? No es porque nosotros hemos cumplido la ley de Dios. No es porque hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. No es porque hemos tenido una conducta intachable. Es porque Dios interpuso juramento. Entonces, por eso, por el juramento, y dice aquí que Dios no puede mentir. Y como Dios no puede mentir, aquellos que hemos acudido a Cristo como nuestro refugio, entonces estamos en una esperanza inconmovible. Nada nos puede mover de esa esperanza que está puesta delante de nosotros, porque no es una esperanza basada en méritos humanos, sino que es una esperanza basada en el sacrificio, en la vida perfecta de obediencia al Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Entonces nos dice que nuestra esperanza es segura, pero también nos dice que nuestra esperanza es firme. Cuando aquí nos dice que nuestra esperanza es firme, lo que quiere decir es que no está en un terreno resbaladizo. Está en un terreno sólido. Está en el terreno de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra seguridad de salvación estuviese basada en las experiencias humanas, en el desempeño humano, en el buen comportamiento humano, eso no sería un terreno sólido. Pero nuestra esperanza está firme, está segura, está estable. Dios no puede mentir. Y Él ha prometido en todo el Nuevo Testamento que aquellos que tengan fe en su Hijo tendrán vida eterna. Y lo último que nos dice aquí es que nuestra esperanza penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque de eso es que está hablando aquí. De que el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, es lo que nos ayuda a salir victoriosos en el juicio de Dios. Entonces nos dice que nuestra esperanza penetra más allá del velo. Eso quiere decir que si Jesucristo entró más allá del velo, entró a la presencia de Dios. Entró a donde estaba Adán en el jardín del Edén. Entró al lugar donde hay seguridad. ¿Por qué Jesús entró a ese lugar? Porque Jesús fue aceptado por Dios. El hecho de que Jesús haya entrado al lugar santísimo del cielo quiere decir que la vida perfecta que él vivió en la tierra, su muerte, fue aceptada en el cielo como válida para la redención de todos aquellos que pongan fe en el Señor Jesucristo. Y si Él entró, dice ahí, como precursor, significa que luego los que han creído en Él también van a entrar. El propósito de Dios es devolver al hombre a la presencia de Dios. El hombre fue creado en el jardín del Edén en la presencia de Dios. A causa del pecado de Adán, el hombre fue echado del jardín del Edén. Nosotros los seres humanos nacemos separados de Dios, fuera de la presencia de Dios, no ni siquiera por nuestro propio pecado, sino por el pecado de Adán que lo hemos heredado. Y claro, nuestro pecado nos lleva más lejos de Dios cada día. Así como el hombre fue echado de la presencia de Dios por el pecado de Adán, también ahora el hombre puede entrar a la presencia de Dios por la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Así que nuestra seguridad
está basada en la fidelidad de Dios, en el sacrificio perfecto, en la expiación completa y perfecta y limpia realizada por Cristo Jesús y que fue aceptada en el cielo, y la evidencia de que Dios aceptó a Jesucristo fue que lo resucitó y lo sentó en lugares celestiales a su diestra, y nos ha asegurado que también los que creemos en Cristo estamos sentados allá con Él, porque así Dios nos ve. Y un día estaremos allá también, reinando con Cristo por toda la eternidad. Que la gracia y la bendición de Dios descansen sobre todos y cada uno de vosotros, y que podamos hacer de Cristo nuestra ciudad de refugio. Que la única manera de escapar del juicio, de escapar del pecado y de la condenación, es aceptando la expiación, el sacrificio perfecto realizado por Cristo Jesús. Gracias y paz a todos vosotros, y hasta una próxima ocasión.